Buenos días, ¿cómo están? Eh, Bien, la clase de hoy estoy bastante contento porque vamos a ver dos problemas que me encantan, que son muy bonitos, muy didácticos. Eh, Uno es, el primero, es bastante sencillo en apariencia, pero como les digo, es muy didáctico porque nos enseña las diferencias que hay a la hora de resolver los problemas de una u otra forma. Entonces, es un problema que es sencillo, que ya lo hemos resuelto, que es de una polea con dos masas en una mesa, eh, que se puede resolver de dos maneras distintas dependiendo de cómo uno se selecciona el sistema. Entonces vamos a ver las diferencias que hay simplemente por la forma en la que uno selecciona el sistema. Ese es uno. Y el otro es el que les había prometido hace unas semanas sobre la bola de billar. Ese es uno de esos problemas en los cuales uno lo ve y simplemente a veces no sabe ni cómo entrar. Entonces, es uno de esos problemas que de verdad me gustan mucho cómo se, cómo se resuelve. Bien, entonces, vamos a ver dónde está el archivo. Aquí. Este es el primer problema. Vamos a ver. Sí, voy a ir mucho al grano, porque son problemas, y más que todo del segundo, muy largos. Entonces, eh, entonces sí, voy a tener que apurar un poco el tiempo para ver si nos queda un poquito más de tiempo además para consultas, ¿verdad? Entonces, por eso voy a ir un poquillo más rápido. Necesito total concentración de parte de ustedes para que esto salga rápido. Una polea M1, M2 y una polea de masa MP. Aquí claramente vamos a tener una polea con masa. Además aquí nos dicen la existencia de otro torque externo que simplemente, bueno, no lo dan. Y también el mismo problema nos exige una metodología. Nos exige resolverlo por el teorema de momento de impulso, perdón. Este, de impulso y momento angular, ¿verdad? Nos dicen que la sumatoria de torques va a ser igual a... No, perdón, lo dije mal. Este no es el teorema de impulso y momento angular. Este es simplemente por medio de la sumatoria de torques es igual a la derivada del momento angular. Y al final de cuentas es como la segunda ley de Newton. Sumatoria de torques es igual a y por algo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque la forma en la que uno define el sistema me va a cambiar el momento angular. Entonces eso es lo bonito que tiene este problema. Entonces, hay que resolver eso
utilizando esto específicamente, pero con dos sistemas distintos. Un sistema compuesto por la polea y un sistema compuesto por todo lo demás, o bueno, por todo, realmente. Por polea y las dos masas. De acuerdo. Y entonces el sistema es una mesa. Tenemos la masa M1 sobre la mesa. Lo jala una cuerda que llega hasta una polea y cae y hay otra masa M2. Entonces vean que es un sistema bastante sencillo, lo hemos resuelto por leyes de Newton cuando no considerábamos movimientos rotacionales de la polea, después lo resolvimos utilizando torques, y ahora lo vamos a resolver utilizando momentos angulares. Entonces, lo divertido del problema, como les digo, es ver las dos definiciones de los sistemas. Y vamos a hacer un pequeño repaso por lo que era lo del momento angular y justamente esta ecuación de acá. ¿De acuerdo? Perdón. Muy bien. Entonces, bueno, escrito el problema, lo voy a borrar porque necesito el espacio. El problema es bastante largo. Entonces, voy a borrar acá y creo que voy a empezar directamente con el primer sistema, que es compuesto únicamente por la polea. Ahora sí, aquí el punto es, ¿por qué a la hora de escoger el sistema me varía la forma de solucionarlo? Recordemos, y según lo que nos dicen, aquí me dicen que la sumatoria de torques tiene que ser igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo, momento angular del sistema. Y aquí estos torques, como lo vimos la semana pasada, tienen que ser torques externos al sistema, ¿verdad? Únicamente los torques externos al sistema. Si estamos trabajando con una polea, y sobre esta polea tenemos tres fuerzas, perdón, o tres torques, vamos a tener el de la tensión T1, el de la tensión T2, y además nos dicen que hay un torque externo producido por fricción. Digamos que, bueno, si el sistema se está moviendo en este sentido, el torque externo tiene que ir en este sentido. Entonces, en esta dirección va a ir el torque de la fuerza de fricción. Recuerden, vean que el sistema se tiene que mover de esta manera, ¿verdad? Porque M2 va a hacer que M1 se mueva hacia la derecha. Entonces, todo el sistema se mueve en sentido de las manecillas del reloj, de esta manera. Si el sistema se está moviendo de esta manera, entonces la fricción de la polea debería ir en contra. Por lo tanto, esta torque, la polea, va a ir en esta otra dirección. Muy bien. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Sabemos que la sumatoria de torques externos, entonces, va a ser igual. Para este caso, el torque producido por, nada más déjenme revisar algo, no estoy seguro si alguien me puede verificar en lo que escribí, si puse cuál era el radio de la polea. Creo que sí lo puse. Espero que sí. O sea, que tiene un radio F. Perdón, ¿lo puse o no lo puse? No lo puso. Ah, perdón.
a la parte donde dice una masa de polea una polea de masa MP y radio R, no puse el radio, perdón. Bueno, sepan lo que el radio es conocido. Entonces, aquí vamos a tener torques externos. El torque producido por T1 a un radio R, vean que va a ser positivo porque va en esta dirección, de esta manera. Vamos a tener el torque producido por la fricción, también positivo, de esta manera, y vamos a tener un torque producido por la tensión 2, T2F. Y esto tiene que ser igual a la derivada con respecto al tiempo del momento angular. El momento angular de esta polea, en este caso, la forma más fácil de verlo, como es un objeto que está girando a una cierta velocidad angular, yo puedo decir que L va a ser igual a la inercia rotacional de la polea por omega, que es la velocidad a la cual está girando. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo puedo acomodar esto de otra manera. Me puede quedar que el torque debido a la fricción más R por T1 menos T2. Y esto va a ser igual a la inercia de la polea, que lo voy a considerar un disco. Entonces sería 1/2 de la masa de la polea por R al cuadrado, que esa es la inercia de la polea, por la derivada de omega con respecto al tiempo. Y esto que está acá es alfa. Entonces vean que, visto de esta forma, como se seleccionó el sistema, al final lo que me queda es que la sumatoria de torques va a ser igual a I por alfa. Y ya está. Entonces se resuelve de la manera tradicional que nosotros conocíamos, que es sumatoria de torques igual a I por alfa, donde vamos a tener que averiguar cuáles son las tensiones T1 y T2. Entonces, para tener las tensiones T1 y T2, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, hacerlo por Newton, y después resolver todo el sistema para encontrar aceleraciones. Una vez que tenemos aceleraciones, podemos encontrar las tensiones. Entonces, vean que el hecho de que utilizáramos esto que nos exigía el problema, al final nos lleva a la forma clásica que habíamos resuelto este problema, que es utilizando sumatoria de torques. Y al final te cuentas también sumatoria de fuerzas. Entonces, para el bloque 1, vamos a tener diagrama de cuerpo libre. Voy a definir aquí X, por arriba Y. Tengo la normal, tengo peso, fricción para acá y tensión T1 para acá. No hay ninguna otra fuerza. Por lo tanto, de aquí, bueno, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener que la normal es igual a mg en este caso. Y en sumatoria de fuerzas en X, me va a quedar que es igual a masa por aceleración. Vean que se mueve hacia la derecha. Perdón, aquí cometí un pequeño error en el planteamiento de este problema, y es que se me olvidó poner un menos. ¿Por qué? Porque omega va a ir en el movimiento de omega en este sentido, horario. Entonces aquí este omega tiene un menos, que le hace falta, porque estoy trabajando aquí con, ya con la magnitud. Entonces aquí hace falta un menos. Y aquí me tiene que salir este menos. Esto es por la dirección de omega, ¿verdad? Omega va en esta dirección, por lo tanto, gira a favor de las manecillas del reloj, como lo hace todo el sistema, y por lo tanto tenemos aquí un valor negativo, que no había puesto. Ok, en el caso de, me acordé porque cuando iba a poner la masa por la aceleración, en este caso la aceleración sí va hacia la derecha, por lo tanto es en X positivo, y me queda aquí positivo. Cuando pensé que tenía que poner este signo, me acordé de que no había puesto este otro. Bien, entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. En X vamos a tener
menos la fricción, que sería menos mg por mu, más T1, y esto es igual a masa por aceleración. No, bueno, podría sacar T1 tal vez. Sí, voy a despejar de aquí T1. T1 va a ser igual a masa por aceleración menos, más, perdón, mg por mu. Esto es para M1. Aquí voy a hacer para M2. ¿Hay alguna Profe, pregunta? sí. Sí, Para no se podría, digamos, poner el eje Y hacia abajo. también Para, se puede. yo pienso que para la aceleración quedaría como mejor. Hagámoslo así, sí, no hay ningún problema. A petición del compañero, entonces vamos a poner que el eje Y va positivo hacia abajo, eje X positivo hacia la derecha, no importa. Y vamos a tener de fuerzas el peso, nada más aquí, para evitar confusiones. Aquí esto es M1, 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 M1. Este es M2, M2G, y tenemos tensión T2 para arriba, y nada más, ¿verdad? No hay ninguna otra fuerza existente. Entonces, en sumatoria de fuerzas en Y, me va a quedar que esto es igual a M2 por A, positivo también, porque va hacia abajo, y habíamos definido el eje Y positivo hacia abajo. Entonces me queda tensión para arriba positivo, T2, perdón, negativo, menos T2, más M2G, y esto es igual a M2 por A. Recuerden que las aceleraciones, tanto para A1 como A2, para más A1 como más A2, estas aceleraciones van a ser iguales, ¿verdad? El movimiento que va a tener la masa 2 va a tener la misma, va a ser exactamente igual que el que va a tener M1. Lo que baje este, se mueve este, porque las cuerdas no se estiran, a pesar de que las tensiones T1 y T2 sí son distintas, pero el movimiento que llevan es el mismo. Entonces, esto queda igual. Entonces, de aquí, vean que es totalmente indiferente como yo seleccione el, el eje, si es positivo para abajo o positivo para arriba. Al Sí, final, yo espejo T2, me tiene que quedar la misma ecuación. Es indiferente. Si entonces yo espejo de aquí T2, esto me va a quedar igual. Este pasa a restar. El menos que está aquí me cambia los signos. Entonces me queda M2G menos M2A. ¿De acuerdo? Y ahora, pues, nada más me queda trabajar aquí algebraicamente con las tres ecuaciones que tengo. Esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a meter T1 y T2 acá, y lo que voy a andar buscando es aceleración lineal. Recordemos que este alfa que está acá yo lo puedo cambiar porque va a ser un movimiento de rodamiento sin deslizamiento. Entonces yo puedo cambiar este alfa por alfa va a ser igual a A entre R. Entonces yo puedo cambiar alfa por A entre R y vean que me queda nada más la incógnita A dentro de esta ecuación. Entonces es simplemente resolver ese problema. Entonces me queda que el torque, voy a explicar aquí qué hago. Sustituyo, vamos a ver, 2, 3 y 4, que no lo marqué. Esta va a ser la cuarta. 2, 3 y 4 en 1. Y entonces me queda, vamos a ver, me agacho aquí un poco. El torque debido a la fricción
más R por T1, que es M1A más M1G por mu, y me queda menos T2, que es este que está acá. Entonces me queda más M2 por A menos M2G. Vean que otra vez le volví a cambiar signo aquí, porque está este menos de acá. Entonces, le cambio los signos otra vez por este menos que está ahí. Bla, 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 bla. Y esto va a ser igual a I, que es I, un menos un medio de la masa de la polea R al cuadrado por alfa, que es A entre R. Entonces se me cancela este R con este acá y me voy para arriba. Ven que aquí hay un R, pero este torque aquí me está. Entonces lo que voy a hacer es que, déjenme pensar qué puedo hacer. Voy a pasar esto de aquí para acá a sumar. El torque de la fricción pasa para el otro lado a restar. Y además, todos los términos que no tengan aceleración, lo voy a pasar para allá, que serían este y este. Entonces me quedaría un medio de la masa de la polea R por A, que es este término de acá, que pasa al lado izquierdo a sumar, más M1 por A por R, es este de aquí, menos M2 por A por R, es este de acá, y al otro lado va a quedar M2 por G por R, es este de aquí que pasa al otro lado a sumar, menos M1 por G por mu por R, que es este de aquí, menos el torque de la fricción. Qué cólera me da que siempre voy escribiendo como torcido. Y es porque aquí, bueno, aquí toda la computadora, entonces me estorba más y tengo que escribir hacia arriba, falta de costumbre también. Bien, y ahora de aquí lo que hago es que saco factor común. Me hubiera gustado poder cancelar el R, pero vean que aquí yo tengo este término de acá que no tiene multiplicado R, entonces básicamente no lo puedo cancelar. Entonces lo que voy a hacer es que saco factor común A por R y paso a dividir todo lo que me queda aquí abajo, de forma que A va a ser igual a esto que tenemos aquí arriba, M2GR menos M1G mu por R menos T fricción R, y aquí me va a quedar R por un medio de la masa de la polea más, aquí hay algo que no me gusta, M1 por R, no, perdón, el R ya lo, más M1 menos M2. No me gusta el signo de este M2, yo hubiera esperado que esto me quedara positivo. No sé si cometí un error. De hecho, sí, mis apuntes lo tengo positivo. ¿Alguien se percató de algún error que pude haber cometido con ese M2? Profe, creo Ah, que cuando lo copió que le cambió el signo. ¿verdad que sí? Es este, de verdad, de aquí. Sí, Sí, le cambié el signo, ¿verdad? Gracias. Entonces vean que ahí había un más. ¿Cómo sabía que había un error? Creo que por experiencia. Eh, Después de resolver tantas veces problemas de este tipo, yo sé que la sumatoria que me queda aquí, lo que me queda aquí abajo siempre va sumado. Entonces, por eso fue que me di cuenta que había un error. Por nada más. Es simplemente por pura experiencia. Lo que queda abajo, en el caso de las aceleraciones,
siempre las masas se suman aquí abajo, porque véanlo de esta forma. Si ustedes lo ven por Newton, sumatoria de fuerzas es igual a m por a, y yo lo que estoy sacando es aceleración. Entonces, aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas entre m, el m total. Entonces, yo espero que esta inercia que vaya aquí abajo sea positiva, ¿no? y que incluya todas las inercias del sistema. Recuerden que aquí estamos en torques, entonces por eso es que se le mete aquí un R, ¿verdad? Que al final de cuentas este R se cancelaría arriba, o las unidades se cancelarían porque todas tienen un metro arriba, pero bueno. Creo que es más una cuestión de experiencia, por eso sé yo que la masa que tenía que vivir ahí tenía que estar positiva. En fin. Esta sería la aceleración. Y una vez que uno tiene la aceleración, simplemente sustituye la aceleración en T1 y T2, las ecuaciones 3 y 2 que estaban aquí anteriormente, y ya con eso podemos calcular las tensiones. No lo voy a hacer este paso, creo que no hay necesidad de hacerlo, pero simplemente sustituir en la ecuación 3 y en la ecuación 2. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con solo tener la aceleración ya es más que suficiente. Ahora sí, vamos a hacer la segunda parte, que es la parte, creo que más importante de este problema, porque es donde vamos a aprender algo nuevo. Porque no es que no estemos aprendiendo nada nuevo en este problema, en esta parte del problema, sino que la forma en la que escogimos el sistema nos obliga a trabajar como si fuera sumatoria de fuerzas. Y entonces lo resolvimos todo como lo habíamos hecho en su momento. Pero ahora, con un simple cambio del sistema, todo nos varía. Sistema compuesto por, esta es la parte B. Sistema compuesto por polea y masas. Entonces, veamos todo el sistema. Tenemos masa 1, polea, masa 2. ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre el sistema? Vamos a ver. Vamos a tener sobre M1, vamos a tener la fricción en este sentido. Vamos a tener el peso que va hacia abajo, mg, la normal, que va hacia arriba. Vean que, perdón, aquí también, la cuerda es parte del sistema. Aquí adentro del sistema tenemos T1, pero T1 pertenece al sistema. Entonces T1 formaría un torque interno, por lo tanto no me afecta. T2 forma también parte del sistema, por lo tanto no lo podríamos considerar dentro de la sumatoria de torques. La otra fuerza que sí existe es, este es M1 y esto es M2. Entonces todas las que están en verde serían fuerzas externas al sistema. Bueno, perdón, y la fricción que tenemos acá, torque debido a fricción. Esas serían las fuerzas que son externas al sistema. Y L estaría compuesto por el momento angular de cada uno de ellos, ¿verdad? En el caso de la masa 1, recuerden que es con respecto a este punto de acá, ¿verdad? Entonces, va a ser, en el caso de partículas que se mueven con una velocidad constante, yo tendría m por la distancia, tal vez dibujarlo aquí un poco más grande, el r. Aquí, esto es r. Y aquí vamos a tener el torque de la fricción. Entonces,
Recuerden cuando hablábamos de una partícula que se mueve a una velocidad constante con respecto a un punto de rotación o a un eje de rotación. Entonces habíamos definido el L. L lo dijimos que era igual a V, no, bueno, perdón, a R cruz P. R cruz P, donde este R sería esta distancia que hay de aquí a acá. Nuestro eje de rotación es el puro centro de la polea, ¿verdad? Al ser un producto cruz, entonces esto me va a quedar igual a R, lo puedo poner así como M por V por R seno de zeta, donde este zeta va a ser el ángulo que hay entre V y R. Al ser el ángulo entre V y R, esto que está acá, esta R que está acá es simplemente el brazo de palanca, que sería la distancia perpendicular que hay entre V y la posición R. Por lo tanto, en el caso específico de este problema, sería el radio de la polea, RP. Entonces, esto que está acá, el L, para una partícula que está moviéndose linealmente, me va a quedar igual a M, V, R perpendicular. En este caso, el radio de la polea. Eso es un pequeño repaso de cómo queda el producto cruz este, ¿verdad? Que simplemente lo que uno hace es que encuentra el brazo de palanca este o la distancia perpendicular que hay entre el movimiento del objeto con respecto al punto de giro. Pero les voy a hacer una pregunta para que la piensen un rato y después la hablamos al final del problema. Piensen en este caso, la partícula se sigue moviendo indefinidamente hasta el infinito. ¿Cómo varía eso, su momento angular con respecto a este punto? ¿Se mantiene constante, crece o decrece? Piénselo y al final lo volvemos a hablar. Si la partícula se sigue moviendo igual hasta el infinito. Eso es una pregunta teórica y conceptual, digamos así. Entonces, para la masa 1 nos va a quedar que sería M1 V por R. Vean que el momento angular con respecto a este punto va a ser positivo porque se está moviendo a favor de las manecillas del reloj. En el caso de M2, vean que se mueve hacia abajo, entonces vamos a tener un torque, un momento angular con respecto a este punto que va a ser negativo. Entonces me queda menos M2 por V por R. Y en el caso de la polea, que es parte del sistema, me va a quedar que es igual a, el movimiento es en este sentido, menos I por omega. Esto va a ser L. Y ahora sí, la sumatoria de torques externos. ¿Qué fuerzas que son externas me producen un torque en el sistema? Vean que la normal no me está haciendo rotar el sistema. La normal no produce ningún torque, ni tampoco el peso M1G. Estos dos pesos, estas dos fuerzas no me están haciendo rotar el sistema, por lo tanto no ejercen un torque externo sobre el sistema. De hecho, entre ellas se cancelan y no pasa absolutamente nada, pero torques en sí no generan. Entonces, los únicos que me generan torque van a ser la fricción y van a ser el peso de M2. Entonces, la sumatoria de torques externos va a ser igual a M1G por R, que es el torque externo, que en este caso va a ser positivo, porque es R plus fuerza de fricción, positivo, y en este otro va a ser negativo. Entonces me queda menos M2G por R. Ahora sí, hacemos sumatoria de torques externos, es igual a la derivada de L con respecto a T, donde L es esto que está aquí. Entonces me queda M1V por R menos M2
V por R menos I por omega. Si ya metemos todo dentro del problema, me queda... Ay, de nuevo, siempre se me olvida meter el torque externo, perdón. Aquí entre los torques externos, el torque externo de fricción, también lo tengo que meter. Menos T de fricción. Perdón, se me olvidó Profe, este torque externo. Sí, una pregunta, pero en el caso del torque externo de M1G, no es por Newton sí. K, por la fricción, ¿No es que, perdón? por Newton K, porque el que hace torque es la fricción. Sí, ¿qué puse yo? Ah, sí, 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 sí. Gracias. Aquí me faltó un... Sí, es fricción. Gracias, gracias. También se me quedó ese muy mutado. Sí, estamos en torque, sí, sí. Gracias. Muy bien. Entonces agarramos aquí M1. No, creo que no me va a caber todo. M1. G por R. Menos M2. G por R. Aquí hay algo que no está. Ah, bueno, puede ser que sí. Menos. No, si hay algo que no me está cuadrando con los signos del otro. Torque de fricción. Nada más déjenme revisar que lo estoy haciendo bien. Sí. Todos los signos sí están bien. El torque. Ah, claro, este es positivo. Sí, sí, sí. El torque, de este torque va en contra de las manecillas. No, tiene que ir a favor de las manecillas del reloj. Estoy suave, estoy. El movimiento va en este sentido. Este torque sí es positivo. Sí, este torque es positivo. Vean que este movimiento es en este sentido, por lo tanto el torque va en este sentido. Entonces este es positivo. Eso es lo que nos estaba pensando. Ahora sí. Y de este otro lado vamos a tener a M1 por R por A, que es la derivada de V con respecto al tiempo. Vean que M1 y R son constantes, entonces la derivada no les afecta. Menos M2 por R por A, menos I por alfa, que alfa es igual a A entre R. Y bueno, al final esta I también es igual a 1/2 de MR cuadrado, ¿verdad? Entonces, este saco el factor común A y paso el resto a dividir. Entonces me va a quedar que A va a ser igual sí, a M1 mu G por R menos M2 G por R más torque de fricción entre R, de una vez voy a sacar el factor común, M1A menos, perdón, M1 menos M2 menos 1/2 de la masa de la polea, R al cuadrado, un R se me cancela con este y el otro lo saco a factor común, así tal cual. Y vean que en comparación debería de ser igual. De nuevo, los signos, aquí hay algo que no me está calzando, que sería este de acá. Porque yo dije que todos, el que no me está calzando es este. El V va en este sentido, sería R cruz V, negativo. Ah, sí. Perdón. Aquí hay un menos. Antes lo puse positivo porque dije que V iba hacia la derecha, lo cual no tiene ningún sentido en la definición del momento. No tiene sentido porque, de nuevo, es en esta dirección, ¿verdad?
el momento angular de M1 va en esta dirección porque se está moviendo hacia la derecha y hace el movimiento horario. Entonces, básicamente, todas estas momentos angulares iban negativos. Y eso es lo que... Aquí había un menos, aquí había un menos, aquí hay un menos y aquí hay un menos. Perdón por el error porque ahora es feo tener un error de ese tipo, pero bueno. Vean que aquí todo me queda negativo, lo saco a factor común, este menos, me cambia los signos que hay aquí arriba y me queda justamente lo mismo que habíamos calculado por torques. Entonces me queda M2 menos M1 mu G. Aquí me falta un R, perdón. R menos el torque de fricción. Todo esto entre R por M1 más M2 más un medio de la masa de la polea. Que es lo mismo que está acá. Entonces, vean que esta solución es muchísimo más sencilla en este caso. Simplemente calcular momentos angulares, calcular los torques externos al sistema, nos eliminamos el tener que calcular las tensiones que teníamos inicialmente, porque recuerden que en el primer problema teníamos que hacer Newton para poder determinar cada una de las tensiones y después poder meter esas tensiones dentro de los torques externos que aparecían en la polea. Entonces, la forma de obtener esta aceleración es muchísimo más rápida asumiendo un sistema más grande que haga que esas tensiones sean internas al sistema y se resuelve mucho más rápido. Hay que tener mucho cuidado con los signos, como me pasó a mí, me equivoqué aquí en los signos varias veces, entonces sí hay que tener el cuidado del manejo correcto de los signos. Y bueno, ahora sí, en el problema nos piden tensiones de por sí, entonces bueno, si uno lo resuelve de esta manera, al final igual hay que hacer sumatoria de fuerzas para determinar cuál es T1 y T2 y sustituir la aceleración que ya uno tiene en las tensiones, que este paso que tampoco hice en la parte A, ¿verdad? Ya como ya lo teníamos en la parte A, es de nuevo volver a sustituir A en las ecuaciones de 2 y 3, que eran T1 y T2. ¿Dudas con este problema? Vean que es un repaso de muchas cosas, repasamos torques, repasamos momento angular, entonces me parece que es bastante didáctico, ejemplifica perfectamente las diferencias que hay a la hora de resolver un problema cuando uno selecciona el sistema. El hecho de que uno considere muchas cosas dentro del sistema puede en este caso simplificarlo. Si uno lo considera un sistema pequeño, pues aparecen otras fuerzas que son externas a ese sistema y hay que resolverlo un poquito más detallado o más lentamente, digamos así. ¿Alguna duda con este problema? Bueno, como les dije, son problemas largos, entonces, si no hay dudas, voy a pasar al siguiente problema, que honestamente me encantó y estoy enamorado de ese problema. Profe, ¿qué fue lo que usted nos había hecho? Una pregunta que usted había hecho. Ajá, gracias. Sí, voy a dibujarlo otra vez. La pregunta conceptual. Voy a volver a dibujar y ojalá que podamos tener una discusión y que ustedes participen. Entonces, tenemos el siguiente caso. Un punto de referencia, un objeto que lleva una velocidad v o un momento t lineal y sigue en esa dirección hasta el infinito. ¿Cómo se comporta él? L va a crecer, L va a decrecer o se mantiene constante. Conforme pasa el tiempo, claramente, ¿verdad? Si existe hasta el infinito, digamos, el momento angular que hay aquí es más grande, más pequeño
o constante cuando ya se encuentre en este punto. ¿Qué creen ustedes que pasa? Tomen en cuenta, ¿sí? Hablen. Yo diría que el momento angular decrece. Decrece. ¿Cómo llegar a esa conclusión? Bueno, no sé si está bien, pero por el ángulo. El ángulo Ajá. que hay, sí. Ok, sí. Entonces vean que uno tiene que analizar algunas cosas, ¿verdad? El ángulo, es cierto, se va haciendo cada vez, conforme uno se va para allá, el ángulo se va haciendo cada vez más pequeño. Sí, se va haciendo cada vez más Sí, es que pequeño. digamos, cuando la Entonces, partícula está justo arriba del punto, ahí es el ángulo máximo, pero después va haciéndose cada vez más pequeño. Y si va a exacto. velocidad constante, entonces, Tiene toda la razón el compañero en ese análisis que acaba de hacer con respecto al ángulo. El ángulo se hace más pequeño, pero bueno, sí, R se hace cada vez más grande. sí, Entonces uno perfectamente puede pensar, de ahí, si R se hace más grande y si va hasta el infinito, como R tiene infinito, entonces de ahí, R va a crecer hasta el infinito. Pues no, ninguna sí. de las dos, se mantiene constante. ¿Por Por lo, qué? Porque vean que es el brazo, lo que nos interesa es este valor de acá, R. Seno de θ, indiferentemente de que R crezca hasta el infinito, esta distancia perpendicular entre la velocidad y el eje que estamos estudiando o la referencia que estamos teniendo se va a mantener constante. ujú, Si V es constante, entonces L es igual a una constante. Visto de otra manera, si ustedes lo quieren ver así, vean que la sumatoria de torques externos sobre este objeto es igual a 0. sí, entonces el momento se mantiene. Entonces, dl de t, L es igual a una constante. Sí. Entonces, vean que Ujú. a pesar de que el objeto, perdón, ya les doy otra vez la palabra, a pesar de que el objeto no está rotando, y no está rotando porque no existen torques externos, él existe, nada más que él es una constante. Sí, ¿Alguien sí, más sí. va a decir algo? Que aparte de José, me parece que alguien más iba a hablar y lo callé. Eh, También no significa que todo objeto que esté rotando tiene L constante, ¿verdad? Que no esté rotando, perdón, no significa que porque él esté rotando, perdón, no significa que porque el objeto esté rotando, L vaya a cambiar, ¿verdad? Pueden haber objetos que tengan una velocidad angular constante, están rotando, pero tienen su velocidad angular constante, y por tanto también L va a ser constante. Que esos van a ser problemas que vamos a hacer más adelante. Pero bueno, esto es una pregunta conceptual que me parece importante que ustedes la traten de digerir, que la entiendan. ¿Por qué es que L es constante para un objeto que se mueve a velocidad constante y sin ningún